para el parcial, que es en el mes de marzo, todos tienen que haber pagado su cuota de marzo. El que no la pague no tendrá derecho a entregarle yo lo que es el examen. Eso sí me fue bien enfático conmigo, que cuando él tire la lista, no tiene que aparecer con una X, sino que todos tienen que estar limpios para que puedan recibir lo que es la papeleta. Entonces, por favor, tomen a consideración la recomendación que le estoy dando, porque fue enfáticamente lo que me dijo el señor decano. Oiga, vaya, el parcial es para la otra semana, ¿verdad? Sí, licenciado, así es. Vaya, creo que no vamos a llegar a los acervos. No creo que lleguemos a los acervos. Tal vez lleguemos a la representación, pero no a los acervos. Entonces, si no llegamos a los acervos, siempre tengo que dárselo y eso va a ser parte del laboratorio al siguiente periodo, ¿ok? Veamos. Vaya, para el parcial yo he dado 3 actividades. Uno tiene el 10% y 2 tienen el 15%. Ya. Entonces, sí, ya vieron la última actividad que he subido. Es en grupo. Van a ser en grupos de 3. Entonces, lo que ustedes elaboren en grupo de 3, luego se van a sacar una copia a los otros 2 y los van a subir para que me reflejen Classroom que sí trabajaron. ¿Ok? Como que todos lo han hecho, pero es en grupos de 3. Ya, quiere decir que en la hojita que me vayan a entregar van a poner los 3 nombres. Y esos 3 nombres que ustedes me coloquen, los 3 me los tienen que subir a Classroom para establecer la nota. La nota es grupal. Si una persona se sacó el 100%, significa que los 3 tienen el 100. Si a uno le aparece el 80%, significa que los 3 tienen el 80%. Entonces, la hojita tiene que venir con los 3 nombres. Los 3 nombres. ¿Ok? ¿Estamos claros? De acuerdo. Sí, licenciado. Ok, estamos claros. Va, perfecto. ¿Cómo es el sistema de evaluación? Cuando yo les digo a ustedes que es al 10, que es el 15%, si usted tiene 100, tiene de nota 10, quiere decir que tiene el 1.50. Si usted tiene 90 en Classroom, quiere decir que tiene 9 y tiene 1.35. Si tiene 80, tiene 8 y tiene 1.20. Si es 70, tiene 7 y tiene 1.5 y así hasta llegar al 40%. Por ciento de sumativa la nota del parcial. Entonces, en este momento está en juego 4 puntos. 4 puntos está en juego. 2 tareas de 1.5 más una tarea del 10%, que es un punto. Compañero Neris, por favor. Ay, Diego, qué Gracias. Vean, entonces ese es el sistema de evaluación de las actividades sumativas, ¿ok? Quiere decir de que si han tenido todo el 100%, tienen 4 puntos ganados antes del parcial. Entonces usted va a ir por el parcial por un 2%, o sea, por 2 puntos que me saque yo paso con un 6. Si yo me saco 5 más lo ganado, los 4 puntos ganados tiene 9. Así es la forma de evaluar milla, ¿ok? Pero si usted no tiene en las actividades el 100%, así se le va restando. En las actividades, pero yo no voy a restar del parcial. El parcial siempre viene al 100. Por que no me suben las tareas, entonces se van a ir el numerito. Lo que saquen en el parcial, eso voy a establecer. Así de claro, voy a establecer. ¿Ok? Por eso doy la oportunidad de que hagan las actividades para que vayan sumando. ¿Ok? Entonces, aquí más que todo a mí me interesan las actividades. Las actividades para mí cuentan, porque ustedes trabajan más.
¿Ok? Va. No sé si les quedó claro. Sí, licenciado. ¿Estamos bien? Sí, Va. estamos claros. Muy claro. Ok. Veamos. En la última actividad yo expresé que era un esquema. Hay unos compañeros que no me hicieron esquema. Lo que hicieron fue copiar, ir estableciendo en forma de texto. Eso no es un esquema, ese es un texto para mí. Entonces, hay gente que sí se esmeró en hacer un esquema muy representativo y muy bonito. Y dije, va, sí se esforzó, o sea, le dedicó tiempo, por lo menos le dedicó 1 hora de tiempo para hacer ese esquema. Entonces, a esa gente le he puesto, aparte de la nota, le he puesto una felicitación de que han hecho un buen trabajo. Bien. O sea, se han rebuscado, ¿sí? Entonces, para eso, yo he traído unas presentaciones de los compañeros que hicieron, que están bien bonitas, para que miren qué era lo que yo buscaba. Lo que yo busco es que ustedes vayan adquiriendo el conocimiento poco a poco, repasando, porque sobre eso es el parcial que va a venir. ¿Ya? Miren este esquema, apertura de la asociación. Le dedicó tiempo a la persona a esto. ¿Ya? Aquí hay otro esquema, ¿sí? Bien representativo, que no creo que falle a la hora del parcial, porque eso es, si lo hizo él, perfecto. Si le metió IA, eso ya va a ser un problema para él. Miren esto, está muy bien. O sea, sí comenzó a leerlo, comenzó a armar el esquema, ese es un esquema. Y miren este otro tipo de esquema. Eso era el trabajo, así. Comenzar y ver cómo es que opera y todo, para ir viendo cómo se va hilando uno a otro lo que es la apertura a la sucesión. ¿Ok? Entonces esos son, hay otros trabajos que tampoco va a tener todos los trabajos aquí, pero hay otros trabajos que están bien bonitos. O sea, sí realmente se dedicaron un tiempo para hacer eso. Sí se dedicaron para hacer un esquema. Ok. Veamos. Entonces, hoy comencemos la clase. Vamos a grabar. Bueno. Ok. Veamos. Estamos con esta laminita que estamos hablando de la indignidad a suceder. Indigno. Establecíamos lo que era un concepto de la indignidad. Un ejemplo de lo que es el artículo 969. También está un ejemplo del 970. ¿Ya? Y el 971, que creo que aquí no habíamos quedado, ¿verdad, compañero? Sí, aquí nos habíamos quedado. Ok. Bueno. Aquí nos habíamos quedado. Exacto. Aquí nos habíamos quedado en esto. Ok. Veamos. ¿Estamos claros? Aquí estamos. Compañeros. Sí. Hola, hola. Sí. Ok. Estamos con esto, con la indignidad. Entonces, veamos qué dice el artículo 971 del Código Civil, que habla de otra indignidad. ¿Quién lo tiene en la mano? Por favor. Se lo leo, Por favor, es tan amable. Ok. Artículo 971, Código Civil. Es indigno de suceder al impúber, demente o sordomudo, el que siendo llamado a sucederle, ab intestato, no pidió que se le nombrara un tutor o curador y permaneció en esta omisión 1 año entero, a menos que aparezca haberle sido imposible hacerlo por sí o por curador. Si fueren muchos los llamados a la sucesión, la diligencia de uno de ellos aprovechará a los demás. Transcurrido el año, recaerá la obligación antedicha en los llamados en segundo grado
a la sucesión intestada. La obligación no extiende a los menores no habilitados de edad, a los parientes colaterales, mientras existieren de línea recta que pudieran hacer la petición a las personas jurídicas designadas en el número 7 del artículo 988, ni en general a los que están bajo tutela o curaduría. Esta causa de indignidad desaparece desde que el impúber llega a la pubertad o el demente o sordomudo toman administración de sus bienes. Va. Entonces, aquí lo que le está diciendo a usted que esta indignidad es temporal. ¿Ya? Es temporal. ¿Por qué? Porque en el inciso último le dice a usted que esta causa de indignidad desaparece desde que el impúber llega a la pubertad. ¿Cuánto es la edad para ser impúber y cuándo es la edad para hacer la pubertad? Ya vieron esa materia. Los 18 años. No. Ah, ¿Cuándo los es? 12 años. 12 A años. los 12 para niños o para niños. Para niños a los 12, no, para niños a los 12 y niños 14. Exacto. Entonces ahí es impúber, ¿ya? Desaparece eso y ya se convierte en adulto. No adulto mayor, sino que ya pasa del impúber a la pubertad. Y los dementes o sordomudos tomando la administración de sus bienes. Dementes o sordomudos. O sea, está diciendo, si esto se le quita a un demente, que tiene que tener una amnesia temporal. Claro, acuérdense que el demente que tenga una amnesia temporal tiene que ser dado por un médico. ¿Sí? Y el sordomudo, ¿ya? También cuando ya tiene la administración, se le puede dar, cuando él pueda valerse por sí mismo. ¿Ya? Quiere decir que él tiene que ya manejar el sistema Braille. Por eso es que le habla a usted que es una causa temporal, no es definitiva, es temporal, esta causal. ¿Ya? Pero más arriba le dice a usted de que dice de que si no hay nadie que pueda aceptar esta herencia, porque ellos realmente no lo quieren aceptar o no van a poder, le dice que puede conforme a la numeral 7 del artículo 988. ¿Quiénes son? El numeral 7 del artículo 988. Los hospitales y la Universidad de El Salvador. Ellos están exonerados, exacto. El hospital y la Universidad de El Salvador. Ellos sí pueden. Claro que para llegar a este punto, le va diciendo las reglas de la sucesión intestada. Oigan bien, esta indignidad habla exclusivamente de la sucesión intestada, pero no habla sobre la sucesión testamentaria. ¿Bien? Es exclusivamente de la intestada, esta indignidad. En cambio, las otras dos indignidades que hablan 969 y 970 habla de la testamentaria e intestada, pero aquí solo habla de la intestada. Es una característica de la indignidad sobre este artículo. ¿Ok? Veamos este otro. ¿Preguntas, compañeros, antes de pasar aquí? ¿No? Ok. Veamos este otro artículo, 972, otra indignidad. ¿Quién me lo lee, por favor? Lo leo. Por Dele. favor. Artículo 972. Son indignos de suceder el tutor o curador que nombrados por el testador y sin tener incapacidad legal no entran a servir el cargo, salvo que dicho testador haya dispuesto otra cosa a ese respecto. Vale, ok. Aquí habla de que son indignos
todos aquellos que son tutores o curadores, que nombrados por el testador y sin tener incapacidad legal, o sea, tienen toda la capacidad para suceder, toda, ¿ya? Toda. Pero no entran a servir el cargo, salvo que dicho testador haya dispuesto otra cosa a ese respecto, Entonces, aquí le dice que no entran a servir el cargo. ¿Por qué creen que no entra a servir el cargo? ¿Por qué creen? ¿Mm? ¿Por qué creen? Que está representando a otra persona. Ellos representan. Ellos, exacto, porque ellos representan. Porque al principio dice, son indignos de suceder el tutor o curador, que nombrado por el testador, sin tener incapacidad legal, no entran a servir el cargo. Entran a servir el cargo. ¿Ya? Salvo que dicho testador haya dispuesto otra cosa a ese respecto. Que él cambia las reglas del juego. ¿Sí? Sobre este último párrafo, o esta última, a la fecha yo no he encontrado o he tenido ese caso donde es, salvo que haya dispuesto lo contrario un testador, nunca lo he encontrado y nunca me ha llegado en tiempo laboral, ¿verdad? Tanto afuera como ingresado. Entonces, no sé cómo es que sería un ejemplo claro de eso. ¿Cómo será eso? O sea, ese de averiguarlo. Alguna vez tal vez ha pasado, pero por el momento nunca lo he tenido. Veamos ejemplos sobre este artículo. Leamos el artículo 486 del Código Civil para que les quede más claro. ¿Quién me lee el 486 del Código Civil? 486 dice: el curador de los bienes de una persona ausente, el curador de una herencia yacente, el curador de los derechos eventuales del que está por nacer, están sujetos en su administración a todas las trabas de los tutores o curadores, y además se les prohíbe ejecutar otros actos administrativos que los de mera custodia y conservación, y los necesarios para el cobro de los créditos y pago de las deudas de sus respectivos representados. ¿Ya? Ese es un ejemplo claro en lo que habla que son indignos de suceder el tutor o curador que nombrado por el testador y sin tener incapacidad legal no entran a servir el cargo. ¿Ya? Porque son representados. ¿Ya? Son los que representan o un curador. Veamos el otro artículo 1206 del Código Civil. Ese es otro ejemplo claro de ese artículo 972. 1206. Se lo Ole, leo, ole. licenciado. Por favor. Dale, compañero Gustavo. Bueno, gracias por su artículo 1206. El partidor no es obligado a aceptar este encargo contra su voluntad, pero si nombrado en testamento no acepta el encargo, se hará indigno de suceder al testador. No se extenderá esta causa de indignidad a los alimentarios forzosos. Forzoso. De esto estuvimos hablando la vez pasada, ¿verdad? ¿Ya? Que el partidor no es obligado a aceptar este cargo contra su voluntad, pero si nombrado en el testamento no aceptará el cargo, será indigno de suceder al testador. Sí les comenté de que les decía a ustedes, sí, ya me acordé, les decía a ustedes de que a mí me nombraron como heredero universal y hay legados. Entonces yo recibí una carga de entregarlo. Y les decía yo a ustedes de que, pero si yo no quiero aceptar, no puedo aceptar la herencia universal. Pero si dentro de los legados está
mi nombre para aceptar algo, no voy a ser digno de suceder porque estoy obviando una obligación que ya se me fue encomendada. ¿Sí se recuerdan de eso que les comenté? ¿Bien? Por eso se declara indigno. Entonces pierde su derecho y entra como una herencia intestada, no como herencia testamentaria, porque él no lo quiere hacer, no quiere aceptar el cargo. Sí les comenté de eso, ¿verdad? Sí, me acuerdo que les comenté. Perdónele, Sí, lo vimos en el artículo 969. Ahí vimos solo una pregunta. Va, En el caso de que usted, digamos, de que va a hacer o a atestarle a alguien, sí, pero usted dentro de esa decisión dice, no, pero yo quiero que vos vas a recibir a título universal esta parte, sí, pero también tenés el compromiso de darle de esta parte que va a entrar como fuera, pues, para que se lo traslade a las personas de que quién es su voluntad. Si yo sí. no quiero aceptarle esa condición, no me puedo declarar heredero universal de la otra parte. No, 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 lo voy a explicar con vaina. Yo, y digo, mire, Luis Alonso, a usted le voy a declarar heredero universal, pero van a haber legados. Y voy a dejar de legado voy a dejar un legado a Gustavo, le voy a dejar un legado a Luis Enríquez y un legado a Oscar. Le voy a dejar una casa a cada uno de ustedes. Y a usted le voy a dejar un carro en el legado. O sea, usted es heredero universal y es legatario. Usted. Pero él no acepta lo que es la representación, o sea, no acepta ser heredero universal. Entonces, puede suceder, no puede adquirir el carro porque lo declaran indigno. A eso es lo que se refiere este ejemplo. ¿Ya? Perfecto. Sin embargo, dice, no estará bajo esta tutela las alimentaciones forzosas, ¿sí? Esa es la excepción a la regla general. 1206. Así dice el final, ¿verdad, compañeros? Creo que así dice. 1206. Aquí está. ¿Sí? No se extenderá esta causa de indignidad a los alimentos forzosos. Ahí lo dice, no se extenderá esta indignidad a los alimentos forzosos. Quiere decir que si una persona padece de una incapacidad y a ella la declaran heredera universal y también es legataria, pero esta persona tiene una incapacidad, es una persona especial, a ella, aunque ella no acepte, a ella no dentro de indignidad, es la excepción a la regla. Ella puede aceptar herencia de legado. Pero esa herencia no se hace testamentaria, se hace intestada, porque ella no acepta ser heredero universal. Sí les comentaba de que ponerse forzosa significa que una persona está en silla de ruedas. ¿Ya? Y entonces no acepto, pero sí está a ella que la van a entregar a la casa. Y de esto yo he visto un caso. Les voy a comentar, fíjense que hay una señorita que ella tuvo poliomielitis y tuvo el problema de que las piernas pues no puede caminar. Entonces vivía con los abuelos. Entonces los abuelos tenían una casa a nombre de ellos dos. Y los abuelos, viendo que la hija de ella, la hija no quería a la hija, o sea, a la nieta, por esa incapacidad. Entonces, les voy a contar esa historia. Entonces, vieron que la hija como que no va. Y además de eso, había buscado otra pareja y tenía sus otros hijos normales. Tenía como 3 hijos. Los abuelos, viendo esa diferencia, que ella velaba más por los otros que por la otra hija que tenía en silla de ruedas, los abuelos se hicieron casi cargo de la muchachita esta. Bueno, esta señorita hoy es abogada, ¿verdad? Es abogada. Los abuelos que estuvieron ahí dejaron un testamento. Y entonces en el testamento no expresaron heredero universal, sino que de un solo dijeron de que le iban a dejar a ella la casa. Y le dejaron la casa a ella.
pero no dejaron el heredero universal. Bien. Entonces, vienen y la familia, o sea, la hija de los señores estos, acepta herencia intestadamente. Acepta la herencia y ella, como no la asesoraron, acepta herencia y comienza a pelear lo que es la casa. Pero cuando aceptó herencia y comenzó a hacer el proceso para la inscripción del documento, la corte siempre dice, mire, hay una heredera, hay un testamento, le dice la corte aún. Y entonces, no sé qué le pasó al técnico y al abogado, y el abogado, viendo eso, no les dijo nada y aceptan herencia. Cuando presentan la sucesión y el documento por traspaso, por herencia, sin el testamento, ahí nosotros nos dimos cuenta de que la herencia estaba bien, la declaratoria, pero sin embargo no se podía inscribir directamente a ella sin la restricción de un legado. No se podía. Porque había un testamento y en el testamento decía que quien era la dueña era la nieta. Cuando se inscribió en el registro esa de sucesión y se le puso esa restricción, y nos llegó un recurso idiota, decíamos que no podíamos darle el pase a ella de que donara a sus otros hijos o que ella podía vender, porque había un testamento y había que cumplirse el legado. Al final de tanto, esa señora se peleó con la hija, porque la hija, como ella comenzó a estudiar, ella se asesoró y fue a un tribunal a exigir la obligación del testamento, la obligación del mandato dado por el testador. Entonces la mamá de la muchachita esta, aunque ella con todo el dolor de su alma, tuvo que hacerlo porque el juez ya la había dado en sentencia de que tenía que cumplir. Y si no, pues iba a ir a premio. Y así fue que después nos llegó a nosotros lo que es el legado y el testamento para poder inscribir el testamento y el legado. Ese caso sí a nosotros nos llegó en la oficina y estuvo bien bonito. Yo estuve ahí en ese caso con un compañero que estuvimos leyendo y le dijimos, mira, qué interesante este caso. Le traigo a colación porque es una práctica pasa. Y pasa es cuando el técnico, o sea, el abogado que asesora a la familia para sucesiones, no le explica cómo es el funcionamiento de esto. ¿Ya? Piensan, no, mire, como no dice heredero universal, es suyo. ¿Ya? Porque como no existe la herencia mixta, pero ahí se hace técnicamente, legalmente no existe una herencia mixta porque no está regulado por la ley, pero técnicamente es una herencia mixta. Cuando le hablo técnicamente es la operatividad. Vean, entonces, sobre eso habla lo que es este artículo 1206. Es un caso bien palpable y claro. Así, claro. Vean. Veamos. ¿Preguntas, compañeros? Si no, me leen el artículo 16 del Código de Familia, por favor. Ole. Por favor, el Código de Familia 16. Dice, los tutores no podrán contraer matrimonio con sus pupilos mientras las cuentas de su administración no hubieran sido aprobadas judicialmente y pagado el saldo que resultare en su contra. Esta prohibición se extiende a los ascendientes, descendientes y hermanos de los guardadores. Los tutores que infringieren esta prohibición o permitieren que se infrinja, perderán la remuneración a que tienen derecho, sin perjuicio de la responsabilidad en que incurrieren en el desempeño del cargo. ¿Ya? Vale. Entonces, esos son ejemplos claros por qué un tutor o un curador no pueden
son indignos, ¿ok? Son ejemplos bien claros. Entonces, yo lo que traigo a colación a ustedes son los ejemplos como es la operatividad de ese artículo 972, de suceder tutores o curadores, que ellos son indignos, ¿ok? ¿Preguntas? ¿No? Ok. Vamos al siguiente artículo, 973. ¿Quién me lo lee? Aquí lo tengo, licenciado. El Código Civil, ¿verdad? Sí, del Código Civil, está hablando del Código Civil. Finalmente, artículo 973. Finalmente, es indigno de suceder el que, a sabiendas de la incapacidad, haya prometido al difunto hacer pasar sus bienes o parte de ellos bajo cualquier forma a una persona incapaz. Esta causa de indignidad no podrá alegarse contra ninguna persona de las que por temor reverencial hubieran podido ser inducidas a hacer la promesa del difunto, a menos que hayan procedido a la ejecución de la promesa. Exacto. Vale. Fíjese que este artículo, léanme esto para explicarles bien claro, ese es un ejemplo para este artículo. Lean este artículo, por favor, del Código Civil. El 1208. Ahí, con ese ejemplo se lo voy a explicar para que más o menos lo comprendan. Oiga. Aquí lo tengo, licenciado. Artículo 1208. Sí, por favor. La responsabilidad del partidor se extiende hasta la culpa leve y en el caso de prevaricación declarada por juez competente, además de estar sujeto a la indemnización de perjuicios y a las penas legales que correspondan al delito, se constituirá indigno de tener en la sucesión parte alguna y restituirá todo lo que haya recibido a título de retribución. Ok, veamos. Dice, es indigno suceder el que, sabiendo de la incapacidad, haya prometido al difunto hacerlo. Sabiendo de la incapacidad. Oigan bien, aquí hablamos de las incapacidades del artículo 962. ¿Cuáles son las incapacidades de ese artículo 962? Nómbreme dos incapacidades de eso. Vean en sus apuntes. Del artículo 962 dice. Va. Del 962 habla es ser capaz o indigno. Este artículo 973 habla que es indigno toda aquella persona que se declara incapaz. ¿Cuándo se declara incapaz una persona? ¿Cuándo se declara incapaz? Es necesario, al momento de abrirse lo que es la sucesión. Exacto. Si se recuerdan ustedes que una persona es incapaz cuando haya sido un adulterio contra el causante y haya sido condenado. ¿Sí se recuerdan de esa de la incapacidad? Sí, licenciado. Sí se recuerdan de eso, de ese caso que les expliqué. No, mire, fíjense que fue contra el testador. Sí, recuerdo Sí, que usted mencionó que tenía que ser directamente con el causante y no con alguien de su familia, sino que solo contra él. Contra él, exacto. Entonces, si él hubiera sido condenado por adulterio, vía judicial.
Entonces, lo que le dice este artículo 973 y el 1208, le dice a usted de que si es declarado incapaz, sabiendo él que fue declarado incapaz, como decirle, vaya, mire, él fue condenado por adulterio contra el causante, ¿ya? Y su condena fueron 5 años, digamos. Pasados los 5 años, él cumplió la pena. Y hoy viene y dice él, mire, sí, yo voy a suceder. Entonces, no puede. No puede ser ni heredero universal ni legado. No puede. ¿Por qué? Porque ella sabe que fue incapaz. Y eso habla este artículo del 973. A eso se refiere cuando dice que es indigno de suceder el que, sabiendas de la incapacidad, haya prometido el difunto hacer pasar los bienes aparte de ellos, bajo cualquier forma, a una persona incapaz. ¿Sí? Sí comprenden el ejemplo. A mí me declararon incapaz por lo que cometí. Pero aún así, el testador dice, más que todas las madres, mamás son así, mira, yo lo perdono, dele en este terreno a él, o a él lo voy a poner de heredero universal. No puede. No puede. Por ejemplo, a mí me dejan de heredero universal y dicen, mira, le va a dar el terreno a Luis Alonso, yo lo perdono, voy a hacer el testamento, a él le voy a dejar el terreno. Pero Luis Alonso ya tuvo un juicio y lo condenaron por adulterio contra el causante. Yo lo sé, como heredero universal. Voy a ser indigno porque yo sé de que él cometió una infracción de la incapacidad. Y entonces soy indigno porque no puedo prometerle eso porque realmente no va a poder suceder. Ya fue declarado judicialmente incapaz. Entonces opera tanto para el heredero universal como para el legatario. ¿Sí? Sí, Si lo sí. hace, lo pueden impugnar el acto. Exacto, porque él sabe que esa persona fue incapaz para suceder, porque fue condenado. Claro, fue condenado teniendo que hubo una resolución definitiva, ¿ya? Entonces, a eso se refiere. Por sentencia definitiva. Por una sentencia, exacto. Porque dice, sabiendo de la incapacidad, haya prometido el difunto hacer pasar sus bienes a parte de ellos, bajo cualquier forma a una persona incapaz. Por ejemplo, veamos, voy a hacer otro ejemplo. Un ejemplo así que yo he visto varios ejemplos. No, es que esa familia no la puedo nombrar. Vaya, una familia X. Hay una persona ahí, es una señora, de que un hijo en estado de ebriadez abusó de ella, cometió un delito contra la señora. Entonces viene, se lo llevan, le comprueban y lo condenan. Lo condenaron como para 10 años por haber hecho el delito ese contra la señora. Estando preso la persona, uno de los hermanos de ellos le dice a la mamá, mira mamá, le dice, y el terreno y las casas y la sociedad, ¿a quién se la vas a dejar? Y entonces, como vio el interés, la señora dice, vaya, mira, te voy a dejarte una parte, pero cuando mi hijo salga, vos le vas a entregar esto. Y así lo dice textualmente, vos le vas a entregar esto. ¿Ya? Y entonces la persona dice, va, está bien, yo se lo voy a entregar. Y entonces, ¿qué estaba viendo esa persona? Estaba viendo su beneficio, porque la señora le prometió que le iba a dejar ciertos bienes
A cambio de eso, él tenía que darle ciertos bienes al que estaba preso. Termina su condena y sale libre. En eso que sale libre, fallece la señora. Ese testamento va a tener validez. No, porque es indigno. Exacto. Porque es indigno. Porque lo que estaba haciendo es agarrar ventaja. Ah, sí, me va a dejar esto y yo, pues ya le prometí, bueno, sabiendo de que esa persona no puede, porque es incapaz. A eso se refiere este artículo. Y por eso le dice a ustedes el artículo 1208, un ejemplo claro de esto. Les habla a ustedes, les menciona que la representación del partidor se extiende hasta la culpa leve y en caso de prevaricación declarada por el juez competente, además de estar sujeta a la indignación de perjuicio. ¿Ya? Entonces, el partidor, cuando hablan de partidor, no se pongan a pensar el partidor como una partición de inmuebles o partición de derechos. No. El partidor es aquella persona que queda a cargo, con esa carga, como decir, esa carga de dar a cada quien lo que le corresponde según el consentimiento del testador. Estamos hablando de cuestiones a singular. ¿Bien? Yo le dejo la casa, yo le dejo un porcentaje, yo le dejo una especie, yo le dejo lo que sea. ¿Sí? Estamos hablando de los legados a título singular, no a título universal. A eso se refiere el 1208. Ese es un ejemplo claro que les da a ustedes sobre ese Licenciado. artículo 970. Dígame. Pero eso en caso de testamento, y en caso que no haya testamento tampoco puede, ¿verdad? Porque el hijo igual va a salir libre, pero tampoco él se puede llegar a pedir herencia si él participó en el cometimiento de un delito en contra de la madre. Exacto, tampoco puede. Fíjate que pasó un caso el año pasado, no sé si lo escucharon en las noticias, de que 2 hermanos habían participado en el asesinato de la mamá en Santana para quedarse con la herencia. Entonces, ahorita que usted dice, me viene a colación ese caso que pasó en Santana. Que supuestamente la mataron a la mamá para quedarse con la herencia, pero al final, pues, según la ley no les corresponde nada. Igual están detenidos, pero igual no les iba a corresponder nada porque era hermano y hermana. Habían participado porque la señora tenía bastantes propiedades y lo hicieron con el objetivo de quedarse con la herencia. Y pues no lo lograron porque, según ese artículo, pues no tienen derecho, son indignos. Son indignos a Y suceder. aunque salgan libre, igual nunca van a tener derecho. No van a poder derecho. Entonces, ¿quiénes van a suceder aparte de ellos? Porque claro, es indigno. Los hermanos de la señora, me imagino, o los papás. Ellos. Porque acuérdense que la indignidad se transfiere a descendientes. A los hijos. Exacto. No pueden recibir los nietos. Sí, los nietos no, pero sí la otra familia de la señora. Exacto. Entonces, es ahí son ejemplos claros. ¿Y qué es lo que pasa en la realidad? Entonces, Sí, una consulta. mándeme. ¿Y qué pasa si esos descendientes que dice el compañero no hacen nada ante el juez para declararlos indignos? A las personas que han cometido un delito contra la propia mamá. Vaya, mire, fíjese que si ese caso, digamos, porque yo me acuerdo que usted dijo en una clase que había que declarar la indignidad a las partes. Sí, porque es vía judicial. Toda indignidad o incapacidad es vía judicial. Tiene que ser declarado por el juez, ¿sí? Claro. Y le decía a usted que para eso tiene que no trabajar de oficio. Tiene que ser la petición de parte. En todo caso, si nadie va a hacer esa petición de parte, miren, ellos no pueden porque son indignos o incapaces, ellos van a suceder, porque van a suceder. O sea, van a aceptar herencia. Y si en un futuro alguien se recuerda de eso o quiere reclamar el derecho, entonces ahí sí va a poder poner la demanda. Pero acuérdense que hay un tiempo. ¿Ya? Hay un tiempo. Como usted dijo de que esa petición de parte, ¿y qué pasa si el señor juez, cuando se le presenta esa situación, él dice, bueno,
y este caso no tiene alguna restricción y hace algunas prevenciones. No puede porque no dice, la ley no dice que es de oficio. La ley no le dice que es de oficio, sino que es a petición de parte. Si dijera la ley que puede hacerse de oficio la indignidad o la incapacidad, ahí sí. Pero si no lo dice, porque ningún artículo Sí, del Código entonces, si no lo Civil, dice, pues entonces no hay otra de que si nadie no hay lo solicitó, se da el acto. se da el acto. ¿Por qué? Acuérdese, léame el artículo 86, inciso 3 de la Constitución. Lean ese artículo ahorita. Y ahí está la respuesta. Se lo leo, Lick. Lean. Y alguien que busque la ley de procedimiento administrativo, la LPA, léame el artículo 3, numeral 1. Léanlo, por favor, Lick. Artículo 86, inciso 3. Los funcionarios del gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que lo que expresamente les da la ley. Expresamente la ley. El Código Civil que se puede declarar indigno o incapaz de oficio. Lo dice. No, dice, No es lo a dice. petición de las partes, licenciado. Toda petición de parte. No lo dice. Este es prácticamente el artículo 86, el principio de legalidad. Exacto, el principio de legalidad. De igual manera, la LPA, Ley de Procedimiento Administrativo, en el artículo 3, numeral 1, lean ese artículo 3, numeral 1, lean lo que es lo que dice. Búscalo, por favor. Aquí lo tengo, licenciado. Léalo, Gustavo, por favor, tan amable. Es sobre los principios generales de la actividad administrativa. Actividad administrativa. Ujú. Sí, artículo número 3. La administración pública debe de servir con objetividad a los intereses generales y sus actuaciones están sujetas a los siguientes principios. 1. Legalidad. 2 puntos. La administración pública actuará con pleno sometimiento al ordenamiento jurídico, de modo que solo puede hacer aquello que esté previsto expresamente en la ley y en los términos en que ésta lo determine. 2. Así, no, ahí está bien, hasta ahí dejémoslo. Vale. Bueno. Más claro, no se los puedo decir, la ley es clara. Aquí no existen supuestos. O es o no es. Tiene que estar establecido en la ley. ¿Ya? Si no lo establece, entonces no hay ningún problema. Entonces ahí opera el otro artículo de la Constitución. Lo que no está prohibido, está permitido. Ya llevaron constitucional, ¿verdad? Claro, exactamente que sí. El artículo 8 de la Constitución. Exacto, así dice. Lo que no está prohibido, está permitido. Y no sé, licenciado, si el 86 es su sentido negativo en relación ya al funcionario público, ¿Sí? que solo puede hacer lo que le determina la ley. La ley, exacto. Entonces, ese artículo 86, inciso 3, con el artículo 3, numeral 1 de la LPA, están unidos, están bien amarrados actualmente. ¿Ya? Porque ahorita los tribunales están sujetos a esta ley, a la LPA. Si ustedes leen el objetivo de esa ley en el artículo 2 y 1, ahí está bien claro, dice quiénes están sujetos a eso. Hay excepciones, pero ahí dice las excepciones, quiénes no, pero ahí están los tribunales, van. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere el 973, por eso salió este conocimiento, para que ustedes vayan viendo cómo es que funciona. ¿Ok? ¿Preguntas, compañeros? Va. Un paréntesis. ¿Sí comprenden la tarea que les mandé el día domingo y la fecha de entrega? Por mi parte, sí, licenciado. Va. Igual de mi parte, igual Sí, licenciado. Va, estamos claros, ok, estamos claros. Ahí, Ya. es con tres personas. Licenciado, ¿Mande? sí, licenciado, haciendo un anuncio, tal vez si hay compañeros que no tengan todavía o les falta un integrante, mi persona pues, está en disposición, licenciado. Vaya, acuérdense, compañero, vaya, desde ya se los digo, es con 3 personas del grupo, porque son cabalitos, me tienen que salir hoy. No es pareja de 2, de 3.
Hola compañero, licenciado, ¿me permite? Diga. Yo estoy sin grupo, Agustín Rodríguez. Tienen que integrarlo a un grupo. Yo voy a recibir hojas con 3 personas, nada más. Si Algún viene con compañero una, algunos compañeros que les haga falta podrían ponerse de acuerdo conmigo ahorita. les voy a dar unos 10 minutos para que se pongan de Teléfono, acuerdo, por compañero, favor, mándalo. porque necesito la hojita, 3 nombres, porque cabalitos tengo los números de las personas. ¿Cuántos son? Licenciado, Dígame, ¿le puedo hacer una consulta? dígame. Cuando, por ejemplo, una señora va a testar a favor del único hijo que tiene, la señora le puede poner una condición al hijo para que reciba la herencia. ¿Sí? Me refiero a esto porque me estaban consultando hoy una compañera de trabajo ¿Sí? que dice que la mamá del esposo de ella ¿Ah? le va a dejar todo al esposo, pero como ella no se, la compañera no se lleva bien con la mamá, es decir, con la suegra, ¿va? ¿Sí? Con la mala relación que existe, la señora le ha dicho al hijo que le va a dejar todo, pero con la condición de que cuando el hijo fallezca, no le deje nada a la esposa, sino que le deje todo a los nietos. ¿Se puede eso? Sí, si lo pone ahí, sí se puede. No es la voluntad de ella, del inmueble de ella, pues. Algo así es el ¿Dónde, ejercicio dónde que no tenemos. opera? ¿Dónde no opera? Cuando yo soy dueño de mi derecho. Yo lo compré yo, no por transmisión, no que transferencia, yo pagué. Sí, la voluntad de ella. Ah, ok. ¿Ya? O sea, ese caso que les he mandado es real. Cuando me lo entreguen, les voy a subir la matrícula y les voy a enseñar dónde fue la operatividad, porque ese caso es real. Ese es algo real, real. Lo veo un poco Entonces, similar. No lo esa establecieron. señora, O sea, ese es un caso real el que les he subido, pero es de saber leer, porque hay que saber mire, leer. entonces esa señora de Merlos, bueno, No me sé, imagino que tal vez ya falleció porque era del 2015 y tenía 86 años, ya fue hace 9 años. ahí sí no sé, pues le digo, o sea, Entonces, soy bien sincero, o sea, ese es un caso real, pero es de saber leer, la voluntad de la persona manda. sí, ¿por qué no le deja nada a los otros nietos del otro hijo, solo al del hijo fallecido? Y bueno, son 2 hijos los fallecidos, va, pero uno de los hijos, a los nietos no les deja nada. Lean Pues bien, igual, es la lean voluntad de bien, ella. Está con lean todo, bien, está con lean todo, bien, Gustavo, ya vi. lean bien, lean bien, lean bien. Yo lo que digo, lean bien. Ustedes me dijeron, mire, pongan los casos, vaya, casos reales. Yo no voy a andar con tanto, yo sé dónde sacar. Lean bien. Porque el parcial viene un caso. Y ahí es individual. Así de sencillo se lo digo. Un caso parecido, Lincia. Es posible. Es posible. O aprenden o aprenden. Pero con ignorancia no los voy a dejar. Ustedes pagan por aprender un conocimiento. O solo vienen a pagar para pasar. Eso tienen que cada quien de ustedes pensar. Ese casito está para divertirse, para pasar un buen rato ahí haciendo los dibujitos. Cabal. Lean bien. Bien planteados, se los he dejado para que lo lean. ¿Verdad? Ahí está. Ahí está. Y ese es un notario que lo hizo. Ahí está. ¿Cómo entendió él que le dijo la señora? ¿Qué escribió él? ¿Cómo opera? Ese es el punto. Yo pensé que lo primero que me iban a preguntar a alguien que sabe, mire, Lee, y esto, ¿dónde salió? Pues les pregunté ahorita si es en pareja de 3, por eso lo dice, con 3 personas van a ser el grupo. 3, no menos, no más. Dígame, José Armando. Hola, licenciado, buenas tardes. Disculpe, mire, voy a hacer una pregunta que no sé si ya la habrá respondido usted antes, porque cuando yo me conecté, pues ya había hablado un poco usted de la tarea.
Fíjese, licenciado, que de la tarea solo yo tengo una tan sola duda, y es que usted pregunta cuál es la fecha de la delación de la causante, pero la fecha de la delación no la encuentro yo en ningún lado, porque en el testamento obviamente no está porque está viva. Y en el problema de la página que usted puso tampoco aparece la fecha de la muerte. Entonces no sé si yo estoy equivocado, estoy entendiendo mal o tal vez me puede ayudar con esa duda. No le puedo responder esa duda porque estoy dando la respuesta a todo. Si usted ya vio las láminas que yo he subido, usted sabe cómo opera eso. Ya. Es que si yo le respondo, ahorita ya todos van a hacer esto. Quiero saber hasta qué grado de análisis han llegado ustedes en comprender lo que son las sucesiones. En la apertura. Estamos hablando de la apertura, ¿sí o no? De eso estamos hablando de ese tema. Entonces, de leer las láminas, ¿y en dónde se mira eso? Ya. Bueno, entonces, Licenciado, mándeme. y referente al caso ahí, cuando la señora dice que deja joyas y monedas, no es necesario que especifique en qué consisten las joyas y en qué consisten las monedas, solo así lo puede dejar. Así lo dejó el notario. Eso dijo el notario. Pero así es válido, pues, no es necesario que especifique monedas de qué tipo de monedas, denominación y las joyas en qué consiste. No lo dijo el notario. Y da fe pública a él. ¿O no hay una fe pública de él? Pública notarial. ¿No es un representante del Estado? Claro, Y claro. entonces, no sé si el notario fue chambón, le faltó experticia o no fue muy detallista. Es que ese caso se los he mandado para que ustedes, cuando elaboren un testamento, sepan hacerlo. Sí, porque lo mismo dice de los inmuebles, no detalla qué inmuebles son, sino que del territorio y las cosas que se encuentren adentro. Y Pero no entonces, especifica a dónde están ni nada. y entonces, ahí está el problema, ese es el punto. Pues no sería válido el testamento, licenciado, sería No sé, ahí ¿no? sí no sé. Mi pregunta era, licenciado, que si entonces se puede hacer un testamento así, que no detalle cuáles son los inmuebles y cuáles son las cosas que están dentro, así, en general, pues que diga. Y el testamento no es ante un notario, pues, ahí no está, pues. Ese no me lo inventó. Yo creo que Ese testamento, ahí estaba, mira, aquí está, les mando el testamento, esto hicieron, esto presentaron. Yo creo que allí el caso del notario es que no se especificó en algunos puntos, a pesar de que que está dando el testamento le está diciendo, mire, yo le quiero dejar esto y esto a María, yo le quiero dejar esto a mis 3 nietos, yo le quiero dejar esto a los 2 nietos, que hacen la gran diferencia. El notario no fue específico en varias cosas, dejó al aire, pues. Entonces, igual en lo que es la cuenta de banco para dejar los porcentajes, no están hay que investigar de dónde están los porcentajes, pero se ve que allí no fue claro el testamento. Entonces, cuando usted sea abogado notario, va a ser igual. Pues la misión es superar los errores. Porque ahí, licenciado, en la cuenta que dice de Panamá no dice, sí dice el porcentaje que les corresponde a los nietos y a la única hija viva, pero no dice a cuánto asciende la cuenta, pues no se sabe. Vaya, ahí está. Vaya, ¿verdad que si lo han leído? Ya les interesó. Bueno, ¿cómo está esto? Sí, de hecho, a mí me llamó también la atención, licenciado, que ella con lo que estaba preguntando el compañero Vigil, que si en algún momento el causante, a partir de su voluntad, puede haber dejado hasta su propia línea sucesorial, porque en un momento determina ella que si, digamos, muriese el hijo, los que tendrían que suceder son
los hijos de ella y no la esposa, algo así le entendí yo. Ahí hay como 5 líneas que ahí está la salida. Dice, esto es así. Pero ese es de saber entender ese trabalengua que hizo el notario ese, porque ese es un trabalengua que ha hecho. A mí lo que Entonces me hay que llama, sentarse y comenzar, con lupita, va. a mí lo que me llama la atención, licenciado, Porque, es que Jaime Vicente y Miguel Salvador ya están fallecidos. otra complejidad, va. ¿Qué pasó ahí? Exacto. ¿Qué pasó Otra ahí? complejidad. Yo creo que Después ese es los iban el la grado firma de de las hijas. ahí está el grado de dificultad. Otra complejidad, va. Entonces hay que saberlo leer. Lectura comprensiva. Lectura comprensiva. Chica, eso está mero raro. Bueno, entonces les dije que iba 10 minutos, creo que ya se terminaron, vaya, no se pusieron de acuerdo. Ya les dije, la papeleta, la hojita que me suban tiene que ser 3 nombres. Lo que subió uno lo van a subir los otros 2, para poner las notas a los 3. ¿Sí les queda claro? Si ustedes me suben una hojita con 2 personas o individual, se las voy a regresar, no se las voy a aceptar. Agustín Rodríguez habla, licenciado, ¿me permite? Dígame. Están los compañeros Abelardo Mejía y Víctor René Hernández conmigo. ¿Será, compañeros, que podemos integrar el grupo? Afirmativo, compañero, que Abelardo Mejía, estamos acordes. Abelardo y Víctor René. ¿De acuerdo? Vale. Víctor René Hernández, ¿podemos integrarlo? Sí, compañero, ahí estamos, ahí mandé mi número de teléfono. Ahí estamos, de acuerdo, ok, ya estamos, licenciado, integrados en Vale. el grupo. Entonces ya están todos completitos, ¿verdad? Sí, gracias. Ya saben, ¿verdad? Entonces yo doy las oportunidades, como yo doy las oportunidades, y les he dado con tiempo ese caso, con tiempo, no digan que no. Desde el domingo lo subí y les mandé un aviso. Tienen hasta el 7, hasta las 12. ¿Por qué? Porque tengo que leerlos y ver cómo es que lo desglosaron, porque cuando vengamos yo se lo voy a desglosar. Va, esto es. ¿Estamos claros? Ok. Veamos, sigamos con la clase. Después de esta breve análisis, sigamos. Vale, ¿qué dice el 992 del Código Civil? ¿Te lo leo, Lili? Sí, 992. No tendrá parte alguna en la herencia a intestato el cónyuge que de hecho y sin justa causa abandonare a su marido o mujer, a menos que después se hayan reconciliado. Va. Este es lo más común que existe. Mi amor, yo me voy para Estados Unidos para ayudar a la familia. Y se fue. Al principio que llamadita, que mensajito, y de repente ya no habló. ¿Es incapaz o es indigno? ¿O no es nada? Indigno. Indigno, Indigno, Indigno. ¿Por qué es indigno y por qué es incapaz? Es indigno porque abandonó al cónyuge. Es indigno también el cónyuge. ¿Qué dice otro compañero? Yo digo que es indigno, igual que el compañero, porque abandonó al cónyuge, a menos que sea reconciliado, como dice ahí. Entonces, ¿qué es? Para mí es indigno porque la ley ya lo especifica así y la incapacidad pues tiene que ser declarado por el juez, licenciado. ¿La indignidad e incapacidad es declarado por el juez o solo la incapacidad es declarada por el juez? Las dos, licenciado. Las dos son declaradas por el juez. Por el juez. Voy escuchándola ahí, no sé si entra en alguna de esas dos clasificaciones. Ajá, y entonces.
Y ya es otro piquete que ya nos va a enseñar usted ahí. Y entonces, vale, veamos. Hace poco estuvimos hablando de que la incapacidad o indignidad tiene que ser declarada vía judicial, ¿sí o no? Sí. Sí, Correcto. ¿Por qué? Porque no puede ser de oficio, sino que a petición de parte. ¿Sí o no? correcto, licenciado. Vale, estamos claros. Ok. Entonces, estamos hablando de cuántas indignidades o incapacidades opera aquí. Va, por ejemplo, ¿qué artículo les dije yo de que está fuera del testamento? ¿Pusieron atención a ese artículo? El 971. El 971. Es el único artículo que habla de qué? Dice, Pero es la herencia indigno de intestada. suceder al impúber de mente sordomudo, el que siendo llamado a suceder al intestato, no pidió que se le nombrara un tutor. Está hablando de herencia intestada, no testamentaria. De eso está hablando, ¿sí o no? En ningún momento ese artículo habla de las herencias testamentarias. Es más, hasta le recalca a usted de que si no hay nadie que pueda suceder, le establece que la Universidad de El Salvador y Hospital Nacional. ¿Sí o no? Entonces, este artículo 992 es una de las causales donde en herencia intestada no puede suceder. ¿Bien? Ya sea por indignidad o por incapacidad. Bueno, ¿y cómo es eso? ¿Cómo es eso? Por incapacidad o indignidad. ¿Será que por cualquiera de las dos vías se puede realizar? Por las dos vías se puede realizar. Bien. ¿Qué dice? Dice, ¿qué dice el 965 del Código Civil? Lean, la persona fue a Estados Unidos y allá está, con los dinero y haciendo lo que él dice. ¿Qué dice el 965? Artículo 965. Es incapaz de suceder a una persona el que antes de deferirse la asignación hubiese sido condenado por adulterio con dicha persona o acusada de dicho delito, si se siguiese condenación judicial. Hubiese sido condenada por adulterio con dicha persona o acusado de dicho delito, si siguiese condenado judicialmente. ¿Ya? Entonces, le dice judicialmente. ¿Qué es el adulterio? Comencemos a ver qué es un adulterio. ¿Qué es el adulterio para ustedes? Comencemos ahí. ¿Qué es? Porque tengo que saber qué es un adulterio, ¿o no? Cuando una persona tiene una relación con otra persona que está casada, o él estando casado tiene relación con otra persona. Ese es un adulterio, ¿sí o no? Sí, adulterio. Ajá. Se fue para Estados Unidos. Y de repente ya no tuvo contacto con él. Y de repente le cuentan, no, mira, ya está con otra persona viviendo. ¿Qué cometió? Adulterio, porque quizás no solo lo platica más. Aunque no haya sido acusado. Ahí, ese es el punto.
Ahí está el punto. Entonces, ella dice, mira, ya está con otra persona. Ajá. Entonces, la incapacidad o indignidad, solo porque yo lo digo, se cumple. No, licenciado, tiene que ser probado. Se tiene que comprobar el hecho. Exacto, tiene que comprobarse vía judicial para declararlo una de las dos cosas. ¿Sí o no? Sí. Viene Por ella- eso se dijo que si no se decía nada, entonces se daba por hecho que podía recibir a alguien porque nadie había pedido, como esa petición de parte. de partición de parte, exacto. Entonces, la persona que está aquí está dolida. No, ya voy a decir que me manden fotos, que me manden lo que sea, y le voy a comprobar al señor juez, mire, esta persona, no quiero que acepte herencia cuando yo me muera. Vale, perfecto. Lo declaro. ¿Usted? Pero la ley le dice, él regresa y se reconcilian otra vez. No pasó nada. ¿Se dan cuenta cómo hay que entender la ley? O sea, el legislador solo dijo, ¿cómo lo va a entender? Les doy ejemplos claros. Ejemplos claros. O no pasa en la realidad, la gente que se va para Estados Unidos puede ayudar a la familia, de repente se olvidaron de ellos. ¿No sucede eso? Así hay varios casos, licenciado. Disculpe, yo me he dado cuenta de algunos hijos que maltratan bastante a sus padres y a la hora de la delación son los primeros en estar aceptando la herencia. Exacto. ¿Ya? Entonces, en ese punto, cuando es el adulterio, uno tiene que ser comprobado. No puede. Pero la misma ley le dice a usted, pero si se reconcilia no hay ningún problema. Pues. Por fin, volvieron a hacer la unión de la familia. Entonces, la ley le dice una forma y de otra forma le da la salida. Como que dice, quien crea la ley, crea la trampa. ¿Ya? Entonces, ese es otro caso que estamos ahí. Veamos este otro, el 162 del Código. ¿Por qué está ahí? Veamos este artículo, por favor. Del Código Familia. Sí, José Armando, me iba a preguntar algo. Martínez. Tiene la manito levantadita, dígame. Hola, hola. José Armando. No, Lick, perdón, fue la vez anterior que tenía la mano levantada y se le quitó. Ok. Bueno. Artículo 162 del Código de Familia, exacto. Sí. Impugnación de la maternidad. Artículo 162. La maternidad podrá ser impugnada por falso parto o por suplantación del pretendido hijo al verdadero. Tienen este derecho, numeral 1, el hijo, numeral 2, el verdadero padre o madre o ambos para conferir al hijo o a los descendientes de este los derechos de familia. Numeral 3, la supuesta madre para desconocer al hijo que pasa por suyo. Numeral 4, el cónyuge de supuesta madre para desconocer al hijo que pasa por suyo. Y numeral 5, toda otra persona a quien la maternidad putativa perjudique actualmente en sus derechos sobre la sucesión testamentaria o ab intestato de los supuestos padre o madre. Ahí está. ¿Qué entienden ustedes de ese artículo y por qué está relacionado con la sucesión testamentaria o intestada? ¿Cómo comprende? Díganme un ejemplo claro cómo creen que comprenden ustedes ese artículo. Yo lo entiendo, Lick, cuando, digamos, una persona reconoce a un hijo que no es de él y surge y el verdadero padre
al tiempo quiere que se impugne esa partida. No sé si es el término correcto, y él quiere declarar, quiere como venir a decir, y yo soy el padre de él, no la otra persona. Así lo entiendo yo. ¿Quién más? Leanlo bien detenidamente, porque ahí hay pausas y hay, ¿por qué esto y por qué lo otro? Pero hay una palabra clave, al final casi lo dice la palabra clave. Discúlpele, ¿qué artículo era? Lo siento. 162 del Código de Familia. Si lo tienen, Gracias. leamos otra vez despacio, leamos despacito. Esos son ejemplos claros en la vida real, así. Claro que ya van a ver, ya les voy a decir, oye, si en verdad eso ha pasado. Aquí lo tengo. ¿Será la maternidad putativa que perjudica? La Ahí maternidad dice, putativa que perjudica. que perjudica actualmente en los derechos Ajá. de la sucesión testamentaria. O intestada. O intestada. ¿Cómo es un ejemplo claro? Gustavo, leamos el principio despacito, por favor. Bien, 162, el artículo, sobre la impugnación de la maternidad. La maternidad podrá ser impugnada por falso parto o por suplantación del pretendido hijo al verdadero. Ahí estamos. Ahí dejemos. ¿Qué entienden en ese pedacito? Eso creo que es cuando una madre finge que tuvo un hijo Exacto. y no es de ella, por ahí lo consiguió. Entonces, en una clase yo les hablé a ustedes de qué. Al principio les dije, no me gustaría hablar de este tema, pero como ya lo tocaron, hablemoslo. ¿De qué les hablé en alguna clase? ¿Acuerdas? Yo les expliqué, mire, yo heredero, digo, el hijo que va a tener ella va a ser heredero universal de todos mis bienes. ¿De qué estamos hablando? No sé si era el naciturus. Exacto, hasta les mandé la sentencia. Del no nacido, creo que, ¿verdad? Cuando habló de eso. Hasta le mandé la sentencia, que también, Lick, denle el número de referencia a la sentencia. Vale, yo le mandé la sentencia. A eso se refiere ese artículo. Viene la persona, no estaba embarazada, fingió. ¿Cómo dice al principio, Gustavo, del artículo? La maternidad podrá ser impugnada por falso parto. Falso parto. Ajá, o por suplantación del pretendido hijo al verdadero. O suplantación, los dos. Ella dice que está embarazada, pero es mentira, se puso una almohada. Vaya, falso parto. Ella. Y al tener el parto, fallece. Y al fallecer, no sé cómo así consigue un niño. Este es, pero no es de ella. O sea, el de ella falleció, pero no es de él. El que había establecido el causante. ¿Sí comprenden esa parte? Sí, Lico, sí, ya claro. Hoy sí les queda claro. Al final se lo dice. Lo que pasa es que ustedes al final tenían que enlazarlo con la sentencia que les mandé. Ahí cuando dijo el compañero Alberti, eso lo está diciendo. Sí, él casi lo dijo. Pero en cosas prácticas o menos tecnicismo es de esta forma. Eso es el ejemplo. Entonces, ese que habla la ley es incapaz o es indigno. ¿Qué dice el Código de Familia? ¿Qué dice Gustavo al principio? Sobre la impugnación de la maternidad. Sí. Siga. El artículo 162. La maternidad podrá ser impugnada por falso parto. Impugnada. Yo voy a declarar indigno voy a impugnar eso porque no estaba embarazada. No, el niño que nació falleció y lo que ha es suplantado ese niño por otro para aceptar herencia.
¿Ya? Por el engaño se vuelve indigno. Exacto. Va. Por el engaño se vuelve. Ya. Es indigno. Claro, acuérdense que la indignidad y la incapacidad tiene que ser dada vía judicial y tener una sentencia en firme. ¿Sí comprendieron esta parte? Entonces, leamos este artículo. El 980, exonerados. ¿Qué dice el 980 del Código Civil? Y aquí cerramos lo que es la parte de la indignidad. ¿Qué dice? Artículo 980. La incapacidad o indignidad no priva al heredero o legatario excluido de los alimentos que la ley señale, pero en los 4 primeros casos del artículo 969 no tendrán ningún derecho a alimentos. Entonces, 969 dice, en los primeros 4 casos, ellos no ¿ya? Entonces, a eso exonera. ¿A qué exonera? ¿Qué es lo que está exonerando? La no priva el heredero o legatario excluido de los alimentos que la ley señale. Excluido, dice legatario, excluido de los alimentos que la ley señale. Pero los 4 primeros casos del artículo 969 no tendrán ningún derecho a alimento. ¿Ya? Leamos el artículo 14, inciso 2 del Código Civil. Yo creo que es de familia. Sí, es de familia, es que ese sí no lo relaciona. Se lo voy a buscar en el código, es de Código de Familia. Que aquí lo tengo. Sí, es de familia. Se lo leo. Ese es del Código de Familia, tengo que buscárselo donde nos remite a ese ejemplo. Es un ejemplo claro que dice de la exoneración. ¿Ya? ¿Por qué exonera? De dignidad e incapacidad. Eso sí, no sé, no está establecido ese artículo, se me quedó, pero sí. Sí, porque está derogado el Código Civil. Sí, está derogado, ese es de familia. Entonces se me quedó, eso está por entre el artículo, si no me recuerdo, como por el 100 o el 100 y algo parece que está por ahí. Bueno, entonces eso sí se lo debo y se lo voy a buscar para decirle, vaya, mire, esto es todo. Pero la intención mía es de que miren que se exonera tanto la indignidad como incapacidad, el último inciso del 969, pero no los otros 4, ahí sí ya no se puede. Ahí sí no dan ningún derecho, ¿ok? Ok. Pregunta hasta aquí de la incapacidad e indignidad, porque aquí terminamos el tema al final de estos 2. Este es parte del parcial que les va a venir. No crean que les voy a pedir preguntitas así, ¿qué tal cosa? No, un problema y ustedes van a responder conforme a la ley. Van a tener derecho a usar su ley, no hay ningún problema. No hay ningún problema. ¿Ok? ¿Preguntas o dudas? Antes de seguir con el próximo tema. ¿Pregunta? Estamos bien. Va, ok. En conclusión, veamos. No produce efectos si no es declarado por juicio o a instancia de parte. El 975 del Código Civil. ¿Quién lo lee? Artículo 975. La indignidad no produce efecto alguno si no es declarada en juicio, a instancia de cualquiera de los interesados en la exclusión del heredero o legatario indigno. Declarada judicialmente, es obligado el indigno a la restitución de la herencia o legado con sus accesorios y frutos. Ok.
a restituir lo que él había aceptado siendo declarado indigno. Ahí está la respuesta que usted me dice. Y aceptó herencia, sí. Pero viene alguien y le comprueba a instancia de parte, no, mire, realmente él era indigno. Entonces, y gana el juicio, va a restituir todo lo que tenga. Bien, ahí está. El tiempo que dura esto, el 976. Artículo 976. La indignidad se purga en 10 años de posesión de la herencia o legado. 10 años. 10 años. Ya. Dice, no pasa contra terceros. 977. ¿Quién me lo lee, por favor? 978, perdón. No, 977. 977. Sí. La acción de indignidad no pasa contra terceros de buena fe. No pasa contra terceros de buena fe. La indignidad. ¿Ok? A terceros. Contra terceros de buena fe. ¿A qué se refiere ese contra terceros de buena fe? O sea, no tiene que estar dentro de la asociación. O no puede ser parte de la asociación. Tiene que ser una persona extraña. ¿Ok? La dignidad se transmite al suceder. Artículo 978 con el 756. Leamos esos dos artículos. Artículo 978. A los herederos se transmite la herencia o legado de que su antecesor se hizo indigno, pero con el mismo vicio de indignidad de su antecesor por todo el tiempo que falte para completar los 10 años. Exacto. Mientras esté el indigno durante el tiempo, nadie puede suceder. ¿Qué dice el 756 del civil? Sea que suceda a título universal o singular, la posesión del sucesor principia en él, a menos que quiera añadir la de su antecesor a la suya, pero en tal caso se le apropia con sus cualidades y vicios. Exacto, ya sea a título universal o a título singular, ya, no puede, ya, se transmite. Ok, entonces, esta es la conclusión de lo que es la indignidad, cómo es la operatividad, ok. Una conclusión clara y precisa que les he tratado de entender a ustedes para que comprendan cómo es la operativa. Esta es la parte final, ya, las reglas del juego de la indignidad, el tiempo, a petición de parte, dónde, qué pasa contra los terceros y si se transmite a la persona que va a suceder del indigno. ¿Ya? Bueno, si no hay otras preguntas, aquí supuestamente terminamos esto con estas conclusiones y vamos a ir a la delación, que es esta parte de aquí, ¿ok? Entonces, nos quedamos aquí porque esto lo vamos a tocar. ¿Cuándo me tienen que entregar ustedes el trabajo? El 7 va. Viernes, Sí, ya licenciado. viernes sería. La regué. El jueves tuve que hacer los pedidos. Se salvaron. Vale, entonces el jueves vamos a ver lo que es la delación. ¿Ve? Y el viernes pues me van a dar la respuesta. Ya van a saber si o no opera. ¿Ok? ¿Preguntas antes de terminar la sesión, compañeros? Gracias, Alex. Solo para confirmar, estamos desde la clase del 25, iniciando con la incapacidad y luego con la indignidad para el tema del parcial, ¿verdad? Exacto. Y lo que miremos el jueves de la delación y yo quería llegar a la representación. Pero es posible me vaya a la representación de un solo, porque me interesa ver la representación. Sí, la transmisión de derechos por la representación. Esta me interesa. Pero hay que ver la delación también. Bueno, ya veremos cómo salimos. Si en todo caso, les mandaría yo las láminas de la representación, lo leen y el jueves hablamos un poquito de eso. Oigan, ¿les parece? Perfecto, Lic. Okay. Excelente, licenciado. Buenas noches, oigan. Muy bien, licenciado, gracias. Buenas, saben. Sí, buenas noches. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.
Buenas noches, licenciado. Feliz noche, compañero.